Una banda nunca habría imaginado que el hombre al que querían intimidar era un ex Navy SEAL dispuesto a todo para proteger su granja. Elías vive en un pequeño pueblo rural donde todo el mundo se conoce. Es un hombre alto, corpulento y de sonrisa amable que lleva años dirigiendo su granja. La gente lo ve como un granjero sencillo y algo reservado que cultiva la tierra y cría a sus animales con paciencia. Pero bajo esta apariencia tranquila, Elijah esconde un pasado que nadie sospecha en él, de un Navy SEAL entrenado que arriesgó su vida por su país. Ha enterrado este pasado en lo más profundo de su corazón, prefiriendo la paz del campo a la guerra. Durante varios meses, la vida de Elías, el tranquilo y reservado granjero, ha dado un vuelco. Su granja, que había construido piedra a piedra, se convirtió en el objetivo de una banda local. Estos hombres no veían en él más que un obstáculo en su camino, un terreno aislado perfecto para sus operaciones clandestinas. Su objetivo no era solo intimidar a Elías, sino robarle lo que más apreciaba en su paz, su trabajo, su dignidad. Cada noche, la intimidación se intensificaban. Neomachicus pinchaba huellas sospechosas cerca de sus cultivos, animales desaparecidos o heridos. El miedo se apoderó del corazón de Elías, pero nunca mostró su debilidad. Sabía que ceder sería el principio de una caída irreparable, una pérdida que nunca podría reparar. No era solo su granja, sino todo su pasado, su historia, lo que estaba amenazado. Recordaba los años que había pasado en el ejército, las misiones en las que cada decisión podría costarle la vida. La disciplina, el entrenamiento, la fuerza que había forjado frente a la adversidad. Pero aquí, en su tierra, quería algo diferente en tranquilidad, la sencillez de una vida sin violencia. Pero esta calma aparente no era suficiente. Sentía que la banda ponía a prueba sus límites, intentaba llevarle al límite. Una noche, mientras revisaba sus vallas bajo una luna pálida, divisó unas figuras que se acercaban sigilosamente a sus edificios. Eran varios, armados y confiados. Pensaron que aquel hombre corpulento y silencioso sería una presa fácil. No sabían nada de él, por lo que había pasado, lo que aún podía ser. Elías sintió que le hervía la sangre, pero su mente permaneció clara. Comprendió que aquel enfrentamiento sería algo más que un simple intercambio de golpes. Tenía que prepararse para un combate en el que cada movimiento contaría, en el que la estrategia sería tan importante como la fuerza. El desafío era inmenso en proteger su granja, su familia, su dignidad, sin recurrir a la violencia inútil, pero estando preparado para todo si la situación lo exigía. Sabía que ese momento sería un punto de inflexión, que su apacible vida daría un vuelco y se convertiría en una lucha por la supervivencia. Ya no era cuestión de miedo, sino de determinación. Elijah estaba listo para revelar la parte de sí mismo que nadie conocía. El antiguo Navy SEAL que, a pesar de todo, nunca se había rendido. Frente a la creciente sombra de la banda, se disponía a demostrar que no se toca impunemente lo que se ama sin pagar un alto precio. Desde los primeros signos de hostilidad, Elías supo que no había vuelta atrás. Cada día que pasaba, la amenaza crecía, palpable en el aire, en el pesado silencio de su granja, en los ojos preocupados de su mujer y sus hijos. Sin embargo, nadie tenía ni idea de la tormenta que se estaba gestando bajo esa calma exterior. Elías había sido entrenado para situaciones mucho más peligrosas que estas, misiones en las que su vida y la de sus hermanos de armas dependía de cada decisión y cada segundo. En el secreto de sus noches, ensayaba los movimientos que había aprendido, perfeccionando su postura, reactivando los reflejos enterrados bajo los años de vida civil. Pero esta vez, la batalla no se libraba a miles de kilómetros, en un lejano campo de batalla, sino aquí, en su tierra, en su hogar. Y la violencia no procedería de un enemigo identificado, sino de sombras que acechaban en la noche, de amenazas invisibles que afectan a su familia. Para no exponerlos, mantuvo en secreto sus preparativos, reforzó las vallas, instaló cámaras discretas, y aumentó el número de disparos silenciosos, pero sabía que la seguridad física no era suficiente. También tenía que preparar su mente, porque este tipo de ataque busca quebrar la voluntad, minar la confianza, imponer el miedo. Sin embargo, cada vez que le asaltaban las dudas, recordaba sus años de servicio, las horas pasadas en terreno hostil, donde el valor no se podía comprar, había que ganárselo. Esta experiencia le dio una fuerza interior que nadie aquí podía imaginar. También recordaba los rostros de sus camaradas caídos, las promesas que había hecho, el honor que le obligaba a no rendirse nunca. Se había enfrentado al miedo más de una vez. Así que, frente a esta banda, decidió no sufrir más,
sino actuar. Lenta y metódicamente, pasó a la ofensiva. Observó los hábitos de los atacantes, tomó nota de sus idas y venidas, escuchó sus conversaciones a distancia, utilizó su conocimiento de las técnicas de infiltración para frustrar sus planes, tender trampas y crear ilusiones. Pero más allá de defenderse, Elisha quería algo más. Quería que aquellos hombres comprendieran que bajo aquella imponente figura se escondía un guerrero que no se detendría ante nada para proteger lo que era suyo. Quería restablecer la justicia, sin dañar a su familia. Su determinación también era evidente en su vida personal. Cada mañana compartía momentos preciosos con sus allegados, consciente de que la vida podía cambiar en cualquier momento. Quería que sintieran su presencia, su fuerza, su amor. Su esposa, preocupada al principio, llegó a comprender que esta lucha solo fortalecía al hombre que amaba, y se convirtió en su mayor apoyo. Los días pasaban, las tensiones aumentaban, hasta que la banda, frustrada por sus fracasos, decidió emprender acciones más agresivas. Una noche entraron en la propiedad, dispuestos a destruirlo todo, pero Elías estaba preparado. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto era preciso. No se trataba de una simple reyerta, sino de un enfrentamiento en el que la disciplina, la experiencia y la fuerza de voluntad triunfaron sobre la violencia bruta. Cuando las primeras luces del alba iluminaron la granja, la banda se había retirado, llena de cicatrices y humillada. Elías, a pesar de su fatiga, sintió una profunda paz. Esta lucha, este desafío, había revelado a todos la verdadera naturaleza de este hombre. No era solo un granjero, era un antiguo Navy SEAL, un guerrero, un protector. Y sabía que esta batalla era solo el principio de un nuevo capítulo, en el que su fuerza ya no se mediría solo por sus músculos, sino por su capacidad de proteger, de amar, de luchar por los que de verdad importaban. Por el contrario, marcaron el inicio de una verdadera guerra silenciosa, una batalla de sombras entre Elijah y la banda que había subestimado. La fuerza y la determinación de un hombre al que creían débil. Cada mañana, Elisha se levantaba con la pesada responsabilidad de proteger a su familia y su granja, sabiendo que los enemigos siempre estaban ahí, acechando en la oscuridad, listos para atacar de nuevo. El miedo y la tensión se colaban en el aire, en las miradas de sus hijos, en el pesado silencio de las noches. Sin embargo, Elías no mostraba nada. Era la encarnación misma de la resistencia. Sabía que la clave de esta lucha no era solo física, sino también mental. Tenía que mantener su mente clara, sus emociones bajo control, porque el menor signo de debilidad sería explotado. Su estrategia evolucionó, combinando sus habilidades militares con un agudo conocimiento de la psicología humana. Utilizaba cada detalle a su favor. Cada debilidad revelada por sus oponentes se convertía en un arma silenciosa. Pero el cansancio empezaba a ser mella. Cada decisión era crucial. Cada error podía costarle caro. Elías solo podía confiar en sí mismo y en la fe inquebrantable que tenía en su causa. El vínculo con su familia se convirtió en una fuente de fortaleza, pero también de vulnerabilidad. Pensaba constantemente en su mujer y sus hijos, en la seguridad de su hogar y en su futuro. Estos pensamientos alimentaron su rabia contra los que querían hacerles daño. La comunidad que rodeaba la granja estaba dividida. Algunos veían a Elías como un hombre corriente, un granjero tranquilo, pero otros empezaban a comprender que había algo mucho más profundo en juego. Circulaban susurros, las miradas se volvían más atentas. Sin embargo, nadie se atrevía a intervenir, pues el miedo era más fuerte que la solidaridad. Elías, por su parte, se negó a ceder al aislamiento. Encontró consuelo y energías renovadas en el silencio de la naturaleza. Pasaba horas caminando por su tierra, reflexionando, meditando, preparándose para el inevitable enfrentamiento final. Entonces, una tarde, todo cambió. Cuando la noche envolvió la granja en un velo de oscuridad, Elías sintió una presencia, movimientos furtivos cerca de la valla. La banda estaba allí, decidida a poner fin a la guerra a su manera, con una violencia brutal y sin concesiones. Ese fue el momento en que todo su entrenamiento, toda su experiencia, toda su vida convergieron en un solo segundo. Ya no era una cuestión de defensa, sino de ataque calculado, una demostración de fuerza y dominio. Cada movimiento era preciso, cada decisión rápida y eficaz. Elías se convirtió en la encarnación misma de la disciplina militar, transformando su ira en poder controlado. La batalla fue intensa, brutal y despiadada. Los gritos, los golpes y las caídas resonaban en la noche. Pero Elías
no vaciló. Luchaba por su familia, por su tierra, por su honor. Cuando por fin volvió el silencio en las primeras horas de la mañana, no era solo la victoria de un hombre sobre una banda, sino la de un héroe olvidado, un antiguo soldado que había decidido proteger su nueva vida con la misma intensidad que sus batallas pasadas. Los ojos de la comunidad, ahora testigo de este poder, cambiaron. Elías ya no era un simple granjero, era un guardián, un ejemplo de valor y determinación. Pero él sabía que esta batalla era solo un capítulo. La verdadera prueba era reconstruir, sanar, traer, por fin, la paz a la tierra que tanto amaba. Este momento clave, esta victoria, marcó el comienzo de una nueva batalla. La batalla por el reconocimiento, la justicia y, sobre todo, la paz interior. La noticia del heroico enfrentamiento de Elías se extendió rápidamente por la ciudad. Al principio, muchos habían subestimado a este hombre fornido, pensando que era simplemente un granjero tranquilo, incapaz de defenderse de las amenazas a las que se enfrentaba, pero lo que vieron aquella noche lo cambió todo. Los vecinos y lugareños que habían presenciado o escuchado las historias empezaron a mirar a Elías con asombro y admiración. Algunos murmuraban que tras aquel imponente cuerpo se escondía un soldado de élite, un hombre con un pasado misterioso que había elegido la paz tras años de guerra. Surgieron preguntas sobre su vida, su pasado y sobre todo sobre su fuerza interior, que nadie había sospechado. Poco a poco, la verdad salió a la luz en Elijah. No era un simple granjero, sino un antiguo Navy SEAL, un guerrero entrenado para enfrentarse a los peores peligros. Esta revelación sacudió a la comunidad hasta la médula. Muchos se sintieron profundamente avergonzados por haber dudado de él. Otros vieron en él un símbolo de esperanza, la prueba de que incluso en la más oscura de las pruebas es posible sacar fuerzas insospechadas. La población local empezó a mostrarle su apoyo. Algunos incluso se ofrecieron a ayudar a proteger la granja y la familia de Elías. Pero este reconocimiento no fue sin consecuencias. La humillada banda se dio cuenta de que había subestimado a sus oponentes y de que el pueblo se había unido a ellos. Se creó una nueva tensión, que marcó el comienzo de una nueva era en la que el miedo dio paso a la solidaridad y Elijah se convirtió, a su pesar, en un héroe local. Los días siguientes estuvieron llenos de discusiones apasionadas, mítines y una determinación compartida para que la injusticia y la violencia dejan de reinar. Elías, por su parte, se mantuvo humilde, consciente de que su mayor batalla ahora era llevar la paz a los que le rodeaban. La reacción de la ciudad había revelado mucho más que un simple acto de valentía. Elijah, este hombre sencillo, este granjero de físico imponente, se había convertido en un símbolo viviente de que la verdadera fuerza no se mide en apariencia, sino en coraje y resistencia interior. Su pasado oculto como Navy SEAL había sido la clave de su control y determinación durante el ataque. Pero lo que realmente conmovió a los lugareños fue su humildad y su voluntad de proteger a su familia y su tierra sin buscar nunca la confrontación. Fue una historia que permitió a la comunidad reflexionar sobre sus propios prejuicios, los juicios precipitados que se hacen sobre quienes parecen débiles o diferentes. Gracias a este acontecimiento, la ciudad descubrió el poder del respeto mutuo, la solidaridad y la justicia. El miedo que antes reinaba había sido sustituido por una nueva energía, un soplo de esperanza y unidad. Elías ya no era solo un campesino, se había convertido en una figura inspiradora, prueba viviente de que el pasado difícil puede forjar un futuro más fuerte y pacífico. La población local comprendió que todo el mundo lleva dentro una historia y unas batallas invisibles, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de superar las dificultades sin perder la humanidad. De este modo, esta dolorosa prueba transformó a todo el pueblo, concienciando y creando lazos más profundos entre sus miembros. Elías, por su parte, sabía que su lucha no terminaba ahí. Proteger a su familia y su granja se había convertido en una misión sagrada, pero también aspiraba a transmitir a la siguiente generación esta preciosa lección ante la adversidad. La dignidad y el coraje son las mejores armas que se pueden tener. Esta historia, por conmovedora que sea, nos recuerda que detrás de cada rostro ordinario puede esconderse un héroe extraordinario, dispuesto a levantarse cuando el momento lo requiera. Suscríbete para no perderte nada, deja un like si esta historia te ha emocionado y dinos en los comentarios desde dónde la estás viendo.